¿Qué tal? ¿Qué tal, amigas, amigos de Retos Femeninos? Pues aquí estamos en un café con historia, con mi queridísima historiadora de cabecera, Hortensia Contreras. Te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Silvia, ¿cómo estamos? ¿Listos? ¿Listos para arrancar con una nueva aventura en el mundo de la cultura en lengua española? Oye, eso me encanta. Y yo estoy emocionada el saber que hoy vas a hablar del gran Federico García Lorca. Yo creo que hemos hablado de grandes autores en la lengua española aquí y en Café con Historia. Pues sería imposible, ¿no, mi querida Hortensia, dejar de lado al gran poeta granadino? Federico García Lorca fue una criatura extraordinaria. Ponía a sus lectores y oyentes en contacto directo con la creación, porque Federico era ante todo un manantial. Junto al poeta se respiraba un aura que él iluminaba con su propia luz. Entonces no hacía frío de invierno ni calor de verano, según sus compañeros y amigos poetas. Hacía Federico. Y de él te voy a pedir que nos platiques, mi querida Hortensia, este mes de febrero. Claro que sí, Silvia, por supuesto, sí, hacía Federico. Y dicen que así se sentía, ¿no? Que cuando que era, irradiaba tal gracia, tal simpatía. La sonrisa de Federico era una verdadera fuente de inspiración creadora. Él era así, ¿no? Entonces, era una criatura de la creación, inmerso total y absolutamente en la creación. Y entonces participaba de las diferentes corrientes creadoras, ¿sí? Era un hombre con una poética natural, eh, estaba en la cima del verso a todas horas, ¿no? Creando música, creando danza, rescatando parte de la sabiduría popular de sus tierras andaluzas, ¿no? Y no había en su momento, y estamos hablando de las primeras décadas del siglo XX, en las que él no ejerciera esa fascinación, ¿no? De un modo irresistible para sus compañeros poetas, para sus vecinos, para sus más cercanos. Era extraordinario, como mencionaste, Silvia. Sí, tenía una naturalidad innata que sobrepasaba a la propia naturaleza, porque esa naturalidad era un don del cielo, y ese don del cielo lo tenía Federico. Era una vida que lo rebasaba, lo rebosaba el espíritu, ¿sí? Con un empuje enorme. Esto nos lo cuenta su amigo muy cercano, Jorge Guillén, y nos dice que la poesía de Lorca nos enfrenta con los más extremos elementos del espíritu humano, eso que a él le revelaba la inspiración, el duende, de acuerdo con su propio lenguaje. Y entonces aquella fuente de inspiración divina muchas veces era nocturna, y de ahí yo quisiera tocar hoy día, nada más, sin irnos más lejos, una de las teorías que tenía el propio Federico para explicarse y explicarles a los demás, inclusive cuando pensó en algún momento en dedicarse a la enseñanza de la poética, pensó en utilizar esta técnica eh, como una fuente para inspirar a los demás al asomarse al mundo de la creación. Y entonces dicta una conferencia que se llama así, Teoría y Juego del Duende. Por suerte, alguien la registró por escrito y ha llegado hasta nosotros, viva y con toda la fuerza del espíritu lorquiano, ¿no? Y entonces el poeta
nos habla de estas fuentes de inspiración creadora, ¿sí? Y entonces él nos dice que en toda la Andalucía la gente habla constantemente del duende. Los artistas escénicos hablan del duende, ¿sí? Manuel Torres, un gran cantador, ¿no? Un gran artista del pueblo andaluz, decía como juez de las siguientes generaciones, le decía a uno de los chicos que intentaban hacerse camino en el paso del cante, ¿no? En el mundo del cante, le decía, pues mira, tú tienes voz, tú sabes, te conoces muy bien los estilos, pero no triunfarás nunca, porque tú no tienes duende. Entonces, ese duende, esa gracia, y la gente habla constantemente de ese duende, inclusive hasta la fecha, a pesar de que se ha perdido mucho de este espíritu en el mundo andaluz y en el mundo gitano del sur de España. De todas maneras, todavía hay quien utiliza la expresión, ¿no? Alguna vieja bailarina decía también o una cantadora, ¿no? Eso tiene duende, ¿no? Y tenía duende a lo mejor un fragmento de Bach, ¿eh? No necesariamente tenía que ser música local o cante local, ¿no? Eh, y decía don Manuel de Falla, otro gran enduendado, ¿no? Nos decía, todo lo que tiene sonidos negros tiene duende. Y para mí, Federico, no hay verdad más grande que esa, ¿sí? Lo que tiene sonidos negros tiene duende. Y estos sonidos negros, ¿qué son? No es necesariamente algo negativo o algo terrible, sino es algo cargado de misterio. Los sonidos negros son el misterio, son las raíces que se clavan en lo más profundo de nuestro ser y que todos ignoramos, pero que es desde allí donde nos llega lo que es sustancial en el arte y en la creación. Los sonidos negros se pueden definir como el duende que es un poder misterioso, que todos sienten, pero que ningún filósofo puede explicar. Así pues, el duende termina siendo un poder y no un obrar, es un luchar y no un pensar, ¿sí? Este poder misterioso que todos sienten y que ningún filósofo puede explicar, es en suma, finalmente, el espíritu de la tierra. El mismo duende que abrazó a Nietzsche, que lo buscaba en las formas más exteriores de las ondas del puente Rialto o en la música de Bizet, y que no lo encontraba, sin saber que el duende que él perseguía había saltado de los misterios griegos a las bailarinas de Cádiz. Así pues, yo no quisiera que nadie confunda el duende con el demonio teológico de la duda, al que Lutero, con un sentimiento báquico, le arrojó un frasco de tinta a Nuremberg, ni con el diablo católico, destructor y poco inteligente, que se disfraza de perra para entrar en los conventos, ni con el mono parlante que lleva el truchimán de Cervantes. No, el duende del que yo hablo, oscuro y estremecido, es descendiente de aquel alegrísimo demonio de Sócrates y del otro melancólico demonillo de Descartes, pequeño como almendra verde, que harto de círculos y líneas salió por los canales para oír cantar a los marineros borrachos. Todo hombre, todo artista, llamará Nietzsche, cada escala que sube en la torre de su perfección es a costa de la lucha que sostiene con un duende, no con un ángel, como se ha dicho, ni con su musa. Es preciso entonces hacer una distinción fundamental para comprender la raíz de la obra de un gran artista.
El ángel guía, son también fuentes de inspiración, pero el ángel guía y regala dones, ¿sí? Defiende y evita errores, previene, ¿sí? El ángel deslumbra, pero vuela sobre la cabeza del hombre, está por encima del hombre, derrama su gracia y el hombre, sin mayor esfuerzo, realiza su obra o su danza o su cante, ¿sí? El ángel del camino de Damasco, recordemos, y el que entró por las rendijas del balconcillo de Asís, o el que sigue los pasos de Enrique Susón, ordena, y no hay modo de oponerse a sus luces, porque agita sus alas de acero y no hay nada que lo pueda evitar. Por el otro lado está la musa. La musa no ordena como el ángel, pero dicta y en algunas ocasiones sopla. Puede relativamente poco, porque ya está lejana y cansada. Los poetas de musa oyen voces, pero no saben de dónde vienen. Pero son de la musa que los alienta y que a veces finalmente termina merendándoselos. Como en el caso de Apollinaire, el gran poeta destruido por la horrible musa con que lo pintó el divino y angélico Rousseau. La musa despierta la inteligencia, trae paisajes de columnas y falso sabor de triunfos y laureles. Y la inteligencia es muchas veces la enemiga de la poesía, porque imita demasiado, porque eleva al poeta en un trono de agudas aristas y le hace olvidar que de pronto se lo pueden comer las hormigas o le puede caer en la cabeza una gran langosta de arsénico, contra la cual no pueden las musas, porque hay hoy en los monóculos o en la rosa de tibia laca del pequeño salón, hay obstáculos. Ángel y musa vienen de fuera, son fuerzas creativas que vienen del exterior. El ángel da luces y la musa da formas, ¿sí? En cambio, al duende hay que despertarlo en las últimas habitaciones de la sangre. Y al rechazar al ángel y dar un puntapié a la musa y perder el miedo a la fragancia de violetas que exhala la poesía del siglo XVIII, la verdadera lucha es con el duende, ¿sí? Se saben y se conocen bien los caminos para buscar a Dios, desde el modo bárbaro del eremita al modo sutil del místico, con una torre como Santa Teresa o con tres caminos como los de San Juan de la Cruz. Pero aunque tengamos que clamar con voz de trueno, como clamaba Isaías, verdaderamente tú eres Dios escondido. Al fin y al cabo, Dios manda al que lo busca sus primeras espinas de fuego. Y entonces, para buscar al duende, no hay mapa, ni ejercicio, ni técnica. Solo se sabe que quema la sangre como un tópico de vidrios que agota, que rechaza toda la dulce geometría, que rompe los estilos, que hace a Goya maestro en los grises, en los platas y en los rosas de la mejor pintura. Que Goya pinte con las rodillas y los puños, con horribles negros de betún, o que lleva a Jorge Manrique a esperarle la muerte en un páramo de Ocaña, o que viste con traje verde de saltimbanqui el cuerpo de Rimbaud, o que pone ojos de pez muerto al conde de Lautremont en la madrugada del Boulevard de París. Los grandes artistas del sur de España, gitanos o flamencos, ya canten, ya bailen, ya toquen, saben que no es posible ninguna emoción sin la llegada del duende. Ellos engañan a la gente y pueden dar sensación de duende sin que lo haya, como nos engañan todos los días autores o pintores o modistas literarios que no tienen duende. Pero basta fijarse un poquito y no dejarse llevar por la indiferencia para descubrir la trampa
y hacerle huir como con su burdo artificio, ¿sí? Nada es útil cuando se lucha con el duende, ¿sí? Una vez, estando en un tablao, una gran cantadora, la niña de los peines, se levantó de repente, como una loca, llorando como una llorona medieval. Se bebió un trago de aguardiente como fuego y se sentó a cantar, sin voz, sin aliento, sin matices, con la garganta quemándose, pero con duende. Había logrado matar todo el andamiaje de la canción para dejar paso a un duende furioso y abrasador, amigo de los vientos cargados de arena, que hacía que los oyentes se rasgaran los trajes casi con el mismo ritmo con que se los rompen los negros antillanos del rito, apelotonados ante la imagen de Santa Bárbara. La niña de los peines tuvo que desgarrar su voz porque sabía que la estaba escuchando gente exquisita que no pedía formas, sino tuétano de formas. Música pura con el cuerpo sucinto para poder mantenerse en el aire. Se tuvo que empobrecer de facultades y de seguridades. Es decir, tuvo que alejar a su musa y quedarse desamparada y que su duende viniera y se dignara a luchar a brazo partido con él. ¿Y cómo cantó? Su voz ya no jugaba, su voz era un chorro de sangre digna por su dolor y su sinceridad, y se abría como una mano de 10 dedos por los pies clavados, pero llenos de borrasca. La llegada del duende presupone siempre un cambio radical en todas las formas sobre planos viejos. Da sensaciones de frescura totalmente inéditas, con una calidad de rosa recién creada, de milagro, que llega a producir un entusiasmo casi religioso. Naturalmente, cuando esto se logra, todos sienten sus efectos. Y aquí yo voy a interrumpir al maestro García Lorca para incluir diciéndonos cómo el duende y la fuente creativa que produce el duende va a integrar a toda la concurrencia en un acto profundo de creación. No es solamente el artista, no es, es el público también que se ve invadido por este espíritu enduendado. Y nosotros como público nos convertimos también en artistas, en creadores. Sí. Y el iniciado, viendo cómo el estilo vence a una materia pobre, y el ignorante siente un no sé qué de una auténtica emoción. ¿Sí? Y volvemos al poeta. Todas las artes son capaces de duende, pero donde encuentra más campo, como es natural, es en la música, en la danza y en la poesía hablada, ya que éstas necesitan un cuerpo vivo que interprete, porque son formas que nacen y mueren de modo perpetuo y alzan sus contornos sobre un presente exacto y preciso. Muchas veces el duende del músico pasa al duende del intérprete y otras veces, cuando el músico o el poeta no son tales, el duende del intérprete, y esto es interesante, crea una nueva maravilla que tiene en la apariencia nada más la forma primitiva. Tal es el caso de todas las artes, inclusive de los países que tienen capacidad de duende, de ángel y de musa. Y así como Alemania tiene, con algunas excepciones, musa, y la Italia tiene permanentemente ángel, España está en todos los tiempos movida por el duende, como país de música y danza milenarias, donde el duende exprime limones de madrugada, y como país de muerte, como país abierto a la muerte.
En todos los países, la muerte es un fin. Llega y se corren las cortinas. En España no. En España se levantan. Muchas gentes viven allí entre muros hasta el día en que mueren y la sacan al sol. Un muerto en España está más vivo como muerto que en ningún otro sitio del mundo. Hiere su perfil como el filo de una navaja barbera. La cuchilla, la rueda, la navaja, todo, la luna pelada, la mosca, las alacenas húmedas, lo común y corriente, en España se tiñen de diminutas hierbas de muerte, alusiones y voces perceptibles para un espíritu alerta. No es extraño que nuestra lírica suenen canciones rebosantes de muerte, ¿sí? Cuando la musa ve llegar a la muerte, cierra la puerta, o levanta un plinto, o pasea una urna, o escribe un epitafio, pero enseguida vuelve a rasgar su laurel con un silencio que vacila entre dos brisas. Y cuando ve llegar a la muerte, el ángel vuela en círculos lentos y teje con lágrimas de hielo la elegía que hemos visto temblar en las manos de John Keats, o en las de Herrera, o en las de Becker, o en las de Juan Ramón Jiménez. En cambio, el duende no llega si no tiene seguridad de que ha de mecer esas ramas que todos llevamos y que no tienen y no tendrán jamás consuelo. Con idea, con sonido, con gesto. El duende gusta de los bordes del pozo en franca lucha con el creador. Ángel y musa se escapan con violín, pero el duende hiere, y en la curación de esta herida, que no se cierra nunca, está lo insólito, está lo inventado de la obra de un hombre, de la obra de un poeta. El duende opera sobre todo en los cuerpos, en las gargantas y en las voces de los creadores en España. Solamente hay un arte que no se repite y que solamente se puede entender con la presencia del duende. Y este es el arte de la tauromaquia. ¿Sí? En los toros adquiere esta lucha sus acentos más impresionantes, porque tiene que luchar, por un lado, con la muerte que puede destruirlo, y por otro lado, con la geometría, con la medida base fundamental de la fiesta, ¿sí? En el mundo del toro se puede tener ángel, se puede tener musa, pero en la faena de la muleta, con el toro limpio, es donde se ve la presencia y se necesita la ayuda del duende. ¿Para qué? Para dar en el clavo de la verdad artística. Esta es la verdad. Y entonces, el poeta insiste y dice, dirigiéndose a su público: señores, he levantado 3 arcos y con mano torpe he puesto en ellos a la musa, al ángel y al duende. La musa permanece quieta. Puede tener la túnica de pequeños pliegues y los ojos de vaca que miran en Pompeya. Sí, el ángel puede agitar los cabellos de Antonello de Messina. El duende, ¿dónde está el duende? Por el arco vacío entra un aire mental que sopla con insistencia sobre las cabezas de los muertos, en busca de nuevos pasajes y acentos ignorados. Un aire con olor de saliva de niño, de hierba machacada y velo de medusa que anuncia el constante bautizo de las cosas recién creadas. Este es la presencia del duende y esta es realmente la fuente de creación artística más importante que se ha dado en España y que desde España se ha extendido hacia toda América. Y si podemos hablar de alguien
que tuvo duende, lo disfrutó, lo gozó y luchó con él, fue nuestra queridísima amiga Juana Inés de Asbaje y Ramírez. Y con esto vamos a, a terminar esta propuesta de don Federico viendo uno de los poquititos versos que nos regala en parte de su romancero gitano, con un poema que todo el mundo conocemos muy requete bien, que es La casada infiel, y que nos dice, y que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Fue la noche de Santiago, y casi por compromiso, se apagaron los faroles y se encendieron los grillos. En las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos y se me abrieron de pronto como ramos de jacintos. El almidón de su enagua me sonaba en el oído, como una pieza de seda rasgada por 10 cuchillos. Sin luz de plata en sus copas, los árboles han crecido y un horizonte de perros ladra muy lejos del río. Pasadas las zarzamoras, los juncos y los espinos, bajo su mata de pelo hice un hoyo sobre el limo. Yo me quité la corbata, ella se quitó el vestido, yo el cinturón con revólver, ella sus 4 corpiños. Ni nardos ni caracolas tienen el cutis tan fino, ni los cristales con luna relumbran con ese brillo. Sus muslos se me escapaban como peces sorprendidos, la mitad llenos de lumbre, la mitad llenos de frío. Aquella noche corrí el mejor de los caminos, montado en potra de nácar, sin bridas y sin estribos. No quiero decir por hombre las cosas que ella me dijo. La luz del entendimiento me hace ser muy comedido. Sucia de besos y arena, yo me la llevé del río. Con el aire se batían las espadas de los lirios. Me porté como quien soy, como un gitano legítimo. La regalé un costurero grande, de raso pajizo, y no quise enamorarme, porque teniendo marido, me dijo que era mozuela cuando la llevaba al río. Gracias. Ya estamos. ¿Habrá alguien que no haya escuchado una vez en su vida este gran poema? O sea, no creo. Yo creo que todas hemos escuchado al gran García Lorca, a esta joya, porque la verdad, todo su legado nos enriquece. Y yo te agradezco, mi querida Hortensia, porque sacaste una parte desconocida. Como que lo clásico es platicarte su vida, dónde nació y qué hizo y qué tornó. Y el día de hoy, pues nos has dado una cátedra. Me encantó. Yo te agradezco muchísimo el que enriquezcas este espacio de retos femeninos con cultura, porque la cultura nos transforma. Entonces, pues Sí. yo estoy feliz de haber aprendido algo nuevo que yo desconocí el día de hoy. Y bueno, antes de despedirnos, las invitamos a que nos acompañen también el último miércoles de marzo con otro café Ajá. con historia para platicar sobre la vida de quien nos diga Hortensia. Espero que nos dé un adelanto. ¿Cómo ves, Hortensia? Pues el adelanto es que va a ser un personaje femenino. ¿Ok? ¿Algún otro tip? ¿Algún otro tip? Eh, Enduendado también. Enduendado, qué maravilla. No, pues ya nos Enduendado. dejaste picadas, ya nos dejaste ¿Ok? picadas, mi querida Hortensia. Yo Sí, las invito, nos va a emocionar mucho también ese personaje de marzo. qué padre, qué padre, qué padre. ¿Eh? Además, marzo, bueno, pues un mes tan importante para las mujeres, que se celebra el Día Internacional de la Mujer, que hemos estado invitándolas al gran evento para que se sumen, es sin costo. Contenidos de muchísimo valor con líderes reconocidos, tanto hombres como mujeres, que por 16 años seguidos aportan para tu crecimiento personal y profesional. Sigan a Muy Hortensia, bien. sus redes que han estado saliendo aquí durante el programa Un Ataque de Historia.
en Twitter, en Instagram, en Facebook. Yo las invito a que se registren en los talleres de Hortensia, que verdaderamente van a disfrutar mucho, porque no es lo mismo una platicadita que una pincelada, echándonos un cafecito, que estar en vivo y escucharla en vivo y poder interactuar y poder preguntar. Hace unos tours maravillosos al centro de la Ciudad de México, a museos, o sea, ¿qué quieres conocer? ¿Qué quieres conocer? Con Hortensia, lo vas a amar. Yo tengo la obligación de invitarlas a que le den like a este programa y a que se suscriban en nuestro canal de YouTube, Retos Femeninos TV, y que lo compartan. Ahora también nos pueden escuchar en nuestros programas de Spotify, en Retos Femeninos, para que no se queden sin poder tener una amplia cultura. Yo te agradezco muchísimo, mi querida Hortensia, como cada mes. Te mando un abrazo, un beso y bueno, pues ya estoy picada para el mes de marzo. Quiero escuchar Al mes de sobre marzo. quién Ok, va a ser nuestro personaje. Te mando un nuestro personaje. abrazote y les Ok, agradezco a todos los que nos acompañan el día de hoy y les pido que lo promuevan para que este esfuerzo de Hortensia y de Retos Femeninos pues logre llegar a muchas personas y nos vemos hasta la próxima. Hasta el... nos vemos a la próxima. Saludos a todos, a los radioescuchas y a los seguidores de Retos Femeninos. Un Gracias, abrazo. Hortensia. Hasta luego. Bye.